Ningún hombre es lo bastante fuerte para mí, dijo la gigantesca Apache hasta que conoció al vaquero. 3 hombres yacían en el polvo, gimiendo. Un cuarto permaneció paralizado, observando sin sudar a la mujer que los había puesto allí. Era más alta que cualquiera de ellos, de hombros anchos, y ni siquiera se había molestado en coger un arma. Royce Barrett observaba desde la cresta de arriba, con la mano apoyada en el cuello de su caballo para mantener al animal callado. La mujer se movía como agua en la piedra, fluida, inevitable, imparable. Pero no era su fuerza lo que captaba su atención. Era la forma en que se contenía, la precisión en cada movimiento, como si resolviera un problema en vez de ganar una pelea. Llevaba ropa tradicional apache mezclada con prendas de la frontera, y alrededor de su cuello colgaba algo que le apretaba el pecho, un amuleto que reconocía, aunque no entendía cómo había llegado a poseerlo. Cuando finalmente levantó la vista hacia la cresta, sus ojos encontraron los de él a lo lejos, y por un momento ninguno se movió. Luego sonrió, pero no fue amistosa. Fue un reto. Los hombres se alejaron apresuradamente, dejando sus provisiones esparcidas por el suelo. Naímana no los persiguió. Nunca lo hizo. El miedo funcionaba mejor que la violencia, y esos hombres contaban a otros lo que habían visto. Como la mujer apache custodiaba el paso del cañón. Como ningún hombre podía igualarla. Que intentarlo significaba humillación o algo peor. Había construido su reputación deliberadamente, convirtiéndose en una barrera viviente entre su pueblo y el interminable flujo de colonos que pensaban que la tierra apache era suya. Se agachó para recoger los suministros abandonados cuando un movimiento en la cresta llamó su atención. Un jinete observando. Sabía que él estaba allí durante los últimos 10 minutos, había sentido sus ojos sobre ella como el calor en la piel. La mayoría de los hombres apartaban la mirada cuando ella se encontraba con su mirada. Este no. Él se sentó cómodo en la silla, su cabello oscuro captando la luz, y algo en su quietud la irritaba más que la agresividad de los demás. Royce empujó a su caballo cuesta abajo, manteniendo las manos visibles, su movimiento lento. Eso lo había aprendido de su madre, cómo acercarse sin amenazar, cómo mostrar respeto, sin mostrar debilidad. La mujer de abajo no alcanzó un arma, pero su cuerpo se movió entre la postura y la preparación. Ahora podía verla con más claridad. Ella medía al menos 18 centímetros más que él, con brazos que mostraban la fuerza que nace de la necesidad, no de la vanidad. Las cicatrices marcaban sus antebrazos en patrones que él reconocía como ceremoniales, pero otras parecían ganadas de formas que no tenían nada que ver con rituales. Pasadizos cerrados. Llamó en inglés con solo un leve acento. Da la vuelta. No puedo hacer eso. Detuvo su caballo a 6 metros de distancia. Lo suficientemente lejos como para ser respetuosos. Lo suficientemente cerca como para ser oído sin gritar. Tengo la medicina necesaria en el asentamiento más allá del cañón. Los niños están enfermos. No es asunto mío. Me imaginaba que dirías eso. Desmontó lentamente, manteniendo la mirada en los de ella. Pero pregunto igualmente, no busco problemas. Los problemas te encontraron cuando llegaste aquí. Se acercó y él notó que caminaba primero con las puntas de los pies, silenciosa a pesar de su tamaño. Todo hombre que cruza esta tierra cree tener una buena razón. Todos pensáis que vuestras razones importan más que nuestro suelo sagrado. Quizás sí. Quizás se están muriendo. Y tu tierra sagrada es el único camino que lleva la medicina a tiempo. Vio cómo se le tensaba la mandíbula. No te estoy pidiendo que abandones lo que proteges. Te pido que dejes pasar a Merci. Ahora estaba cerca. Lo suficientemente cerca como para que pudiera ver los destellos dorados en sus ojos marrones. Lo suficientemente cerca como para oler salvia y humo en su ropa. Lo estudió con la intensidad de alguien leyendo un idioma que la mayoría no podía ver. Su postura, su respiración, la forma en que su mano colgaba cerca del cinturón pero no sobre la pistola que había allí. Las callosidades en sus palmas que contaban historias de cómo había vivido. Eres diferente a los demás, dijo finalmente. Y no sonó a cumplido. Eso te hace más peligroso o menos. Ya veremos. Le dio la espalda deliberadamente. ¿Un insulto o una prueba? Puedes intentar aprobar, pero primero demuestra que eres lo suficientemente fuerte. Royce miró sus anchos hombros.
La facilidad con la que se comportaba recordaba a los hombres en el polvo, sin interés en luchar contigo. Eso la hizo detenerse. Se giró lentamente, la sorpresa cruzando su rostro antes de que la sospecha la reemplazara. Todo hombre quiere demostrarse contra mí. No soy un hombre cualquiera. ¿Entonces qué eres? Él la miró a los ojos con firmeza. Alguien que sabe que hay más de un tipo de fuerza. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de algo que ninguno comprendía del todo aún. Naímana sintió como la frustración le subía al pecho. Se suponía que debía desafiarla, darle una razón para echarle como a los demás. Su negativa a seguir el guión la desestabilizaba de una forma que el combate físico nunca había hecho. «No puedes pasar porque tengas una lengua hábil», dijo. Pero su voz había perdido algo de filo. «No pensé que lo haría», señaló los suministros dispersos. «Pero ya que hablamos, ¿te importa si miro lo que dejaron atrás esos hombres? Podría ser algo útil». Lo observó agacharse junto a las mochilas abandonadas, clasificándolas con manos rápidas y eficientes. Se movía como alguien que había vivido en la calle, que conocía el valor de cada objeto. Cuando él sacó una cantimplora y se la ofreció primero antes de beber el mismo, algo en su pecho se retorció incómodamente. Esto iba a ser más complicado de lo que pensaba. Y no tenía ni idea de eso antes de que el sol se pusiera 2 veces más. Todo lo que creía sobre la fuerza, sobre los hombres, sobre sí misma se reduciría a algo crudo, real y aterrador. Naímana le observó clasificar los suministros con manos que sabían lo que hacían. La mayoría de los hombres se revolvían con las mochilas como si nunca hubieran viajado duro en su vida. Este se movía con la eficiencia de alguien que había vivido con menos que suficiente durante el tiempo suficiente como para convertirlo en una habilidad. ¿Dónde aprendiste modales apaches?, preguntó de repente, la pregunta más cortante de lo que pretendía. Royce levantó la vista, entrecerrando los ojos contra el sol detrás de ella. «Mi madre. Vivió con la churica durante 3 años antes de que yo naciera. Me enseñó que el respeto no es lo mismo que la sumisión». La respuesta la sorprendió. Esperaba evasión o mentiras. Los hombres solían darle una u otra. «Tu madre fue capturada». Engañado. Se levantó, sacudiendo el polvo de las manos. Estaba enferma, probablemente muriendo. La encontraron en el borde de su territorio y eligieron la misericordia antes que la sospecha. Nunca lo olvidó. Naímana sintió que el suelo se movía ligeramente bajo sus suposiciones sobre él. Miró más de cerca el amuleto que llevaba al cuello. Un simple cordón de cuero con una pequeña piedra turquesa envuelta en alambre de plata. Lo había encontrado cerca del río hace 3 estaciones. Lo había llevado porque algo en él le sentía bien, le parecía protector. «Esa piedra», dijo Roy en voz baja, con la mirada fija en su garganta. «¿Dónde lo has conseguido?» «Lo encontré». «¿Por qué?» Su mano se movió instintivamente para cubrirla. «Mi madre hizo uno igual. Se lo dio a alguien que le salvó la vida durante una fiebre. Un sanador». Su voz se había vuelto distante. «Murió hace 2 inviernos. Desde entonces he estado buscando a esa sanadora para darle las gracias, para decirles que nunca dejó de estar agradecida». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de implicación. La abuela de Naímana había sido la sanadora del Trib hasta que falleció durante ese mismo invierno. Royce mencionó que el momento le erizaba la piel de conciencia, no de nada místico, sino de cómo pequeños momentos en diferentes vidas podían cruzarse sin que nadie lo supiera hasta mucho después. El sanador que llevaba ese amuleto ha desaparecido. Naímana dijo que por fin era mi abuela. La expresión de Royce cambió de varias emociones demasiado rápido para que ella pudiera nombrarlas todas. Dolor, reconocimiento, algo que parecía casi alivio. Luego te crió. Me enseñó fuerza. Me enseñó que protegemos lo que importa sin importar el coste. Ella también enseñó eso a mi madre. Dio un paso más cerca. Y Naima notó que no pidió permiso. No trató su espacio como si fuera necesario negociarlo. Dijo, las personas más fuertes son las que saben cuándo luchar y cuándo curarse. Aquellos hombres antes no necesitaban curación. Necesitaban una lección. Y tú les diste uno. Sus ojos se mantuvieron en los de ella, pero no te rompiste ningún hueso. No causó daños permanentes.
Podrías haberlo hecho. Odiaba que él se hubiera dado cuenta. Odiaba que viera más allá de la actuación que ella había perfeccionado durante años. ¿Cuál es tu punto? Mi punto es que ya eres más fuerte de lo que necesitas demostrar, lo que me hace pensar que te estás demostrando algo a ti mismo, no a ellos. Las palabras golpearon como un golpe de palma en el pecho. Inesperado, preciso, exasperante. Naima sintió como la rabia le subía por la garganta. No sabes nada de mí. Sé que tu abuela te crió para ser algo más que un luchador. Señaló el cañón detrás de ella. Sé que querría que dejaras pasar la medicina para salvar niños porque así era ella. No te atrevas a usar su memoria para manipularme, no manipularme. Verdad. No se echó atrás ante su enfado. No se inmutó cuando ella se acercó a su espacio, usando su altura para intimidarla. Puedes enviarme de vuelta. Puedes hacer que busque otra ruta que te lleve 3 días más, pero sabrás qué decisión tomaste y sabrás por qué. Ahora estaban lo suficientemente cerca como para que pudiera ver una pequeña cicatriz sobre su ceja izquierda. Podía contar los diferentes tonos de marrón en sus ojos. Su respiración era constante a pesar de su proximidad, a pesar de la amenaza implícita de su tamaño. La mayoría de los hombres ya se habrían echado atrás. Se quedó exactamente donde estaba, sin avanzar ni retirarse, solo presente de una manera que aceleraba su corazón por razones que no tenían nada que ver con el combate. Preparación. Una noche, dijo entre dientes, acampas aquí esta noche. Mañana decido si aprobas. Justo. Y no tocas nada. No te deambules. No pongas a prueba mi paciencia. Entendido. Debería haberse marchado entonces. Debería haber puesto distancia entre ellos. Debería haber usado al caballero para reforzar todas las razones por las que dejarle pasar era una debilidad. En cambio, se encontró allí de pie, atrapada en la gravedad de su mirada firme. En la forma en que trataba su ira como el tiempo a reconocer en lugar de una tormenta de la que huir. ¿Por qué realmente necesitas pasar?, preguntó, con la voz ahora más baja. Tengo curiosidad genuina. La verdad esta vez. Te dije la verdad. Niños enfermos con fiebre. Acuerdo a 5 días al noroeste si voy alrededor de 2 días si paso por aquí. Se detuvo y algo doloroso cruzó su rostro. Vi morir a mi hermana de fiebre cuando tenía 12 años. Vi a mi madre abrazarla, rezar y suplicar mientras se quemaba por dentro. Si puedo evitar que eso le pase a otra persona, lo haré. Cada vez, sin importar lo que se interpusiera en mi camino, Naima escuchaba la certeza fundamental en sus palabras. El tipo de convicción que surge de viejas heridas que nunca sanan del todo. Lo reconocía porque llevaba las mismas pérdidas amables que te moldearon, que te hacían trazar líneas en el polvo y desafiar al mundo a cruzarlas. Monta tu campamento junto a las rocas, dijo de repente, dándose la vuelta antes de que él pudiera ver la expresión que había tomado su rostro. Y mantente visible. Estaré vigilando. Mientras caminaba hacia el borde del cañón, podía sentir sus ojos en su espalda. No amenazante, no depredador, solo consciente. La forma en que eras consciente de una tormenta acercándose o del fuego crepitando cerca, algo poderoso que exigía atención. Aún no sabía que verle sería el principio del fin de cada muro que hubiera construido. No sabía que por la mañana tendría que elegir entre la persona en la que se había convertido y la persona en la que su abuela esperaba que se hubiera convertido. Pero en algún lugar profundo de su pecho, bajo la armadura de músculo y reputación, algo susurraba que ese vaquero de ojos tristes y manos firmes estaba a punto de cambiarlo todo. El grito cortó el aire de la tarde como una hoja atravesando un paño. Royce ya estaba de pie antes de que pensara conscientemente, con la mano ya buscando su rifle. Naima se materializó entre las sombras cerca de la pared del cañón, corriendo hacia el sonido con una velocidad que no debería ser posible para alguien de su tamaño. Él la siguió sin dudarlo. Su caballo olvidado. Había dejado botiquines en su instinto de alcanzar a quien hubiera hecho ese sonido. Encontraron la fuente a 50 yardas dentro del cañón. 2 miembros de la tribu de Naima, un joven y una mujer mayor, atrapados bajo un deslizamiento parcial de rocas. La pierna de la mujer se torció en un ángulo que hizo que el estómago de Roy se encogiera. El joven, inmovilizado de cintura para abajo, estaba consciente pero pálido por el shock. «Koana», susurró Naimana, arrodillándose junto al joven.
Sus manos se movían sobre las rocas con precisión frenética, probando peso y estabilidad. No te muevas. No intentes moverte. Duele, jadeó. Abuela, revisa a la abuela. Royce ya estaba allí, agachado junto a la mujer mayor. Su respiración era superficial, rápida. La pierna estaba mal, claramente rota. Pero lo que más le preocupaba era el tinte gris en sus labios. La forma en que sus pupilas eran de diferentes tamaños. Se golpeó la cabeza. Tenemos que mover estas piedras ya. Pero con cuidado, un movimiento en falso podría hacer que aún más se hunda. Naímana le miró a través del espacio entre las víctimas atrapadas. Y en ese momento, toda apariencia de antagonismo se evaporó. Solo existía la crisis, solo la necesidad, solo dos personas que sabían cómo actuar cuando otros se congelaban. ¿Sabes medicina? Exigió medicina de campo. Basta. Entonces dime cómo mover estas piedras sin matarlas. Evaluó la situación con ese tipo de cálculo rápido que viene tras años arreglando lo que se podía arreglar y aceptando lo que no. El gran de la mujer. Levantamos juntos a mi cuenta. Eres más fuerte. Tú asumes el peso. La sacaré de aquí. El chico es más complicado. Esas rocas se apoyan mutuamente. Tendremos que reforzar los huecos antes de quitarlos. ¿Reforzar con qué? Royce miró a su alrededor, pensando rápido. Madera de mi mochila, lona. Cualquier cosa que pueda distribuir el peso de forma diferente. Él la miró a los ojos. Pero primero tenemos que moverla. Esa lesión en la cabeza no va a esperar. Naímana se colocó en la roca más pesada, y Royce notó por primera vez que sus manos temblaban apenas, casi imperceptiblemente, pero aún así temblaban. Esto no era solo una tribu. Esto era familia. A la de tres, dijo, sujetando suavemente los hombros de la mujer. 1, 2, 3. Naima levantó la voz. Los músculos de sus brazos y espalda se contrajeron por el esfuerzo, venas destacando contra su piel, y la roca se movió con un sonido de chirrido que los hizo quedarse a ambos paralizados. Por un instante, nada se movió. Entonces Royce tiró, arrastrando a la mujer inconsciente justo cuando la fuerza de Naima se agotaba, y la roca cayó con una fuerza que habría aplastado cualquier cosa que estuviera debajo. Ambos se sentaron firmes en el polvo, respirando con dificultad. La mujer yacía entre ellos, viva pero dañada de formas que requerirían tiempo de medir. «Kana», dijo Naímana, ya acercándose a su prima atrapada. «Espera, vamos». «No». Royce le agarró el brazo, sintió la fuerza tensa allí, el pánico apenas contenido. «Si lo hacemos mal, lo matamos. Necesitamos los suministros de mi mochila. Tenemos que pensar. No tenemos tiempo para pensar. Tenemos justo el tiempo suficiente para hacerlo bien». Se levantó tirando de ella hacia arriba con él. Sorprendido cuando ella se lo permitió. Por ahora está estable. Hablar conscientemente. Esa lesión en las piernas. Lo aceleramos. Causamos hemorragias. No podemos parar. Sabes que tengo razón. Ella sí lo sabía. Podía verlo en su rostro en la forma en que movía su mandíbula mientras luchaba entre el instinto y la inteligencia. Finalmente, asintió una vez, aguda y enfadada. Consigue tus suministros rápido. Trabajaron en la oscuridad creciente. Y Royce se sorprendió de lo fácil que se movían el uno alrededor del otro, de cómo ella anticipaba lo que necesitaba antes de preguntar, de cómo entendía dónde debía colocarse para tener la máxima influencia. Era como un baile que habían practicado durante años en vez de improvisado en minutos. Cuando finalmente liberaron a Kahana, sus piernas quedaron tan aplastadas que Royce supo que la recuperación sería larga e incierta. Pero estaba vivo, y eso ya era algo. Naima llevaba a su prima con una dulzura que contradecía todo sobre su feroz reputación. Roy apoyó a la abuela, avanzando lentamente por el cañón hacia el campamento tribal que no sabía que estaba tan cerca. Mientras caminaban, se dio cuenta de ojos en la oscuridad. Otros miembros de la tribu observando, juzgando, midiendo a este forastero que se movía entre ellos. «Querrán que te vayas», dijo Naima en voz baja. «Cuando todos estén estables, exigirán que te envíe lejos. Lo harás». No respondió de inmediato. Cuando lo hizo,
Su voz llevaba un peso de comprensión que cambió la textura del aire entre ellos. Ya no lo sé. Salvaste a mi familia esta noche. Eso crea una deuda. No lo hice por deudas. Lo sé. Ajustó el peso de Kana sobre sus hombros. Eso es lo que lo complica. Llegaron al campamento. Un conjunto de estructuras tradicionales mezcladas con edificios más permanentes, todas encajadas en un pliegue protegido del cañón. La gente emergió de las sombras. Las caras preocupadas se volvieron en shock al ver a Royce. Un hombre mayor dio un paso adelante, su rostro marcado por la edad y la autoridad. Naimana, ¿qué es esto? Este es el hombre que ayudó a salvar a Kana y a la abuela. Esta es ella, dudó, y Royce se dio cuenta de que nunca le había preguntado su nombre. Esta es alguien cuya madre fue salvada por la abuela hace años. Los ojos del anciano pasaron de Naima a Royce y de nuevo. No permitimos a forasteros aquí. Ya está aquí, dijo Naima. Su voz adquiere un matiz que Royce reconoce como defensivo y la abuela necesita atención médica que él sabe dar. Podemos hablar de las normas después de hablar de la supervivencia. Royce observaba la silenciosa batalla de voluntades entre Naima y el anciano. Observó cómo los miembros de su tribu se movían inquietos. Atrapado entre la gratitud y la desconfianza, entendió de repente que su presencia allí no solo rompía las reglas personales de Naima sobre los hombres y la fuerza. Estaba rompiendo algo mucho más grande. La frontera que había pasado años reforzando entre su pueblo y el mundo exterior que seguía intentando destruirlos. Una noche, el anciano dijo: «Por último, atendréis a los heridos, luego os vais antes del amanecer, y nunca habláis de este lugar con nadie». «De acuerdo», dijo Royce antes de que Naima pudiera complicar las cosas, pero mientras llevaban al herido a una estructura iluminada con una luz tenue del fuego. Mientras trabajaba junto a Naima durante la noche, limpiando heridas, colocando huesos y mezclando medicinas de su mochila con las hierbas que ella le proporcionaba, sabía que una noche no sería suficiente. No lo suficiente para entender a la mujer a su lado, cuyas manos podían romper huesos o atarlos con igual destreza. No lo suficiente para entender por qué estar cerca de ella le oprimía demasiado el pecho y se le abría demasiado a la vez. Y desde luego no lo suficiente para prepararse para lo que la mañana les exigiría a ambos. El amanecer rompió frío e implacable sobre el borde del cañón. Royce no había dormido. Pasó la noche monitorizando la respiración de Kana, revisando las pupilas de la abuela cada hora, ajustando vendas y mezclando picus frescos de las hierbas que Naima le traía. Tampoco había dormido. La había observado moverse entre miembros de la familia, con el rostro cuidadosamente inexpresivo, pero sus manos suaves de formas que contradecían todo sobre su imagen pública. Ahora, mientras la luz pálida se filtraba por la entrada de la estructura, oía voces afuera, voces enfadadas. «Se va ahora antes del amanecer». Ese era el mayor de anoche. La que claramente tenía peso aquí. La abuela sigue inconsciente. Kana tiene fiebre. La voz de Naimana era controlada pero tensa. Necesitan cuidados continuos. Entonces lo proporcionas. Has aprendido bastante viéndole trabajar. He aprendido que la medicina de campo no es lo mismo que el conocimiento de la sanación. Puedo poner huesos. No puedo predecir si la infección se instalará o si la lesión en la cabeza de la abuela será suficiente. La voz de la que le cortó la voz a la vez. Este hombre ve nuestro campamento, nuestros números, nuestras vulnerabilidades. Cada momento que se queda es un riesgo que no podemos permitirnos. Royce se acercó a la entrada en silencio. Los miembros reunidos de la tribu, quizá 20 en total, formaban un semicírculo suelto. Naima los enfrentó sola, con la espalda recta y los hombros rectos. Cuando lo vio salir, algo cruzó su rostro. ¿Alivio? ¿Frustración? No podía saberlo. «Me voy», dijo Royce claramente. «Di mi palabra». Una noche de ayuda médica, y luego se fue antes del amanecer. «Cumplo mi palabra». El mayor asintió con una satisfacción sombría. «Recoja tus cosas». Pero Naima empezó. «No». Royce la miró a los ojos. «Vi el conflicto ahí. Tiene razón. Ya he visto demasiado. Se quedó demasiado tiempo. Tú puedes encargarte del resto. La abuela tiene que quedarse quieta. Cabeza elevada. Revisa sus ojos cada pocas horas.
Kana necesita que le vuelvan a vendar la pierna 2 veces al día. La mezcla que te enseñé se aplicaba fresca cada vez. Si la fiebre sube, usa el té de corteza de sauce, no muy fuerte o le dará mal el estómago. Le estaba dando instrucciones, pero en realidad lo que hacía era darle una salida de la decisión imposible que estaba a punto de tomar. Podía ver cómo ella lo reconocía, la gratitud y el resentimiento que se reflejaban en su rostro. «Te acompañaré hasta el borde del cañón», dijo con rigidez. Recogieron sus provisiones en un tenso silencio, la tribu observando cada movimiento. Cuando Naamana levantó sus pesadas bolsas de medicina con facilidad, una mujer mayor emitió un pequeño sonido de aprobación. Royce notó cómo la mandíbula de Naama se tensó ante eso. Incluso ahora, incluso aquí, entre su propio pueblo, sentía la necesidad de demostrar su fuerza. Caminaron sin decir nada hasta que el campamento desapareció tras las curvas del cañón. Finalmente, sola, salvo por los ecos de sus pasos, Naima se detuvo. «No tenías que hacer eso». «¿Hacer qué?» «Házmelo fácil». «Déjame elegir el deber antes que el deber», se quedó callada, incapaz o sin ganas de terminar. «¿Por qué?», preguntó Royce en voz baja. Se giró para mirarle, y la luz de la mañana reflejó el cansancio en su rostro. La tensión de mantenerse entera durante una noche de miedo por su familia. «Antes de querer que te quedaras». La confesión quedó suspendida entre ellos, cruda y honesta. Roy sintió que algo en su pecho se abría. Sintió como la distancia cuidadosa que había mantenido se desmoronaba como arcilla seca. «No quiero irme», dijo. La verdad le sorprendió por su intensidad. «Pero esos niños del asentamiento te necesitan más que nosotros». «Lo sé». Apartó la mirada hacia el borde del cañón donde la esperaba su caballo. «Fue solo anoche trabajando contigo, como si fuera». Ella luchaba por encontrar palabras, como si no estuviera solo. Como si alguien por fin entendiera lo que cuesta ser fuerte todo el tiempo. Royce se acercó. Lo suficientemente cerca para ver las finas líneas de fatiga alrededor de sus ojos. Lo suficientemente cerca como para oler salvia, humo y algo que era único de ella. «No estás solo. Nunca has estado sola. Tienes a tu tribu, a tu familia que me ve como un muro, una barrera, un arma». Su voz bajó casi a un susurro. «Me veías como una persona». Su mano se levantó casi sin pensarlo, flotando cerca de su rostro, sin llegar a tocarla. «Eres una persona extraordinaria. Lo suficientemente fuerte como para ser suave cuando importa. Lo bastante feroz como para proteger lo que amas. Lo suficientemente inteligente como para distinguir». Sus ojos se encontraron con los suyos y él vio algo vulnerable allí. Algo que probablemente nunca dejaría que nadie viera antes. Mi abuela solía decir que la verdadera fuerza es saber cuándo abrir la mano y cuándo cerrar el puño. Tenía razón. Llevo tanto tiempo haciendo puños. Se me olvidó cómo abrir la mano. Respiró temblorosamente. Hasta anoche. Hasta que te vi con Kana y vi que la gentileza no es debilidad. No, Mana. Vete. Ella se apartó y él vio cómo las paredes se reconstruían en tiempo real sobre su rostro. Ve a salvar a esos niños. Eso es lo que importa. Pero Royce no se movió. Se quedó allí, atrapado en la gravedad de su presencia, en la imposible elección entre dos tipos de deber. La de desconocidos que le necesitaban y la de esta mujer que acaba de mostrarle un pedazo de su alma. «Si me voy ahora, no llegaré a tiempo», dijo despacio, pensando en voz alta. «Perdí una noche. La ruta directa por aquí se suponía que me ahorraría 2 días. Ir ahora significa al menos 4 días más de viaje». La expresión de Naimana cambió. «Estás diciendo que los niños quizá no lo consigan. La fiebre que describí, los síntomas que tienen quizá 5 o 6 días antes». No terminó, no lo necesitaba. Miró hacia el pasaje del cañón, la ruta que había estado vigilando durante meses, el suelo sagrado que había jurado proteger. Entonces ella le miró y él la vio tomar una decisión que lo cambiaría todo. «Entonces voy contigo». «¿Qué?» «Por el cañón. Te guiaré por la ruta más rápida. Caminos que solo los miembros de la tribu conocen. Podemos recortar un día entero del viaje». Su voz ganó fuerza al hablar. «Pero voy contigo.
Ya veo por dónde vas. Verifico que estos niños enfermos existen. Y me aseguro de que cumplas tu palabra de no revelar nunca este lugar. Tu tribu no lo permitirá. Mi tribu no me controla. Ojos llenos de fuego. No soy una posesión a la que puedan imponer condiciones. Si decido asegurarme de que un forastero cumpla su acuerdo acompañándole, esa es mi decisión. Royce estudió su rostro, buscando motivos ocultos, encontrando solo una determinación feroz y algo más. Quizá esperanza, quizá curiosidad, quizá el mismo tirón que sentía hacia ella. Será peligroso. No solo por los viajes. El acuerdo podría no recibirte. No estoy pidiendo bienvenida. Te pregunto si confías lo suficiente en mí como para dejarme venir. La pregunta fue más profunda que la geografía o la logística. Ella le preguntaba si la veía como amenaza o aliada, como arma o compañera, como el muro que su tribu necesitaba, o como la persona que le había mostrado que podía ser. Confío en ti, dijo, y lo decía en serio. Ella asintió una vez, decidida. Entonces nos vamos en menos de una hora. Necesito decírselo al mayor. Reúne provisiones. Asegúrate de que alguien más sepa cuidar de Kana y de la abuela. Al girarse para volver al campamento, Royce le cogió la muñeca con suavidad. Se detuvo, miró su mano en el brazo y luego su rostro. Gracias, dijo simplemente. No me des las gracias todavía. No has visto lo rápido que te hago viajar. Pero había una sonrisa en su voz, pequeña e insegura, y absolutamente devastadora. Y Roy se dio cuenta con una claridad repentina y aterradora que este viaje iba a poner a prueba más que su resistencia. Iba a poner a prueba cada suposición que habían hecho sobre la fuerza, la confianza y lo que significaba dejar que alguien cruzara los muros que habías construido para sobrevivir. La discusión con el mayor había sido brutal y breve. Naímana estaba en el centro del campamento, con sus pocas pertenencias ya recogidas, enfrentándose al hombre que la había ayudado a criar después de que su abuela asumiera el papel. Su rostro curtido estaba tenso por la ira y algo que parecía incómodamente miedo. «¿Abandonarías tu deber por un desconocido?», exigió. «Honraría la memoria de mi abuela asegurándome de que la medicina llegue a los niños que la necesitan, tal como ella habría hecho». La voz de Naímana se mantuvo firme. «Y protegería nuestra ubicación asegurándome de que este hombre cumpla su palabra. Proteges nuestra ubicación manteniendo alejados a los forasteros, no viajando con ellos. Él ya sabe dónde estamos. Lo único que puedo controlar ahora es lo que hace con ese conocimiento». Se ajustó la mochila al hombro. «Volveré en 6 días, quizás 7. Kana y la abuela estarán estables para entonces. ¿Y si no vuelves?». La pregunta pesaba mucho. Naima sostuvo la mirada de la que le miraba sin pestañear. «Entonces sabrás que morí manteniendo a nuestro pueblo a salvo. ¿No es eso para lo que me enseñaste?». Ella se alejó antes de que él pudiera responder, antes de que la culpa pudiera clavarla lo suficiente como para sujetarla. Royce esperó más allá del perímetro del campamento con ambos caballos, su expresión neutral, pero sus ojos veían demasiado como siempre. «¿Duro?», preguntó mientras ella se acercaba. «Sobreviviré». Cabalgaron en silencio por el cañón. Naímana guiaba un camino que requería navegación en fila india por espacios tan estrechos que Royce tuvo que girar de lado en la silla. Las paredes de roca se alzaban a ambos lados como las costillas de algún gigante antiguo, proyectándolos en sombra perpetua. Se movía con absoluta confianza por el laberinto, sin dudar en las bifurcaciones y fendas que le habrían perdido en minutos. Tras 2 horas, el cañón se abrió hacia un valle que Royce nunca supo que existía. Un tramo oculto de pradera alimentado por un manantial subterráneo, frondoso y verde en desafío al duro desierto que había más allá. «Aquí daremos de beber a los caballos», dijo Naima, desmontando con facilidad fluida. «Luego nos dirigimos hacia el noreste por el paso de la cresta. Esa es la ruta que nos ahorra un día». Roy se deslizó de la silla, las piernas rígidas por la tensa orientación. Observó a Naima guiar a los caballos hasta el manantial. Notó cómo revisaba las patas y cascos de cada animal con mucho cuidado antes de dejarles beber. Todo lo que hacía tenía esa misma cualidad. Fuerza templada por la atención. El poder suavizado por el conocimiento. «Estás mirando», dijo sin girarse. «Observando. ¿Hay alguna diferencia?».
Ahora sí se giró, con una ceja levantada. Normalmente no. Contigo, quizá. Se acercó, agachándose para salpicarse la cara con agua. El frío le despertó la piel de golpe. Estoy intentando entender cómo alguien tan fuerte acabó tan aislado. Su rostro se cerró de inmediato. No estoy aislado. Tengo mi tribu. Tienes gente a la que proteger. Eso no es lo mismo que tener gente que te conoce. Se enderezó, el agua goteando de su mandíbula. Anoche dijiste que te veía como persona. Eso significa que la mayoría de la gente no lo hace, incluida tu propia tribu. Ven lo que necesitan ver. ¿Y qué pasa con lo que necesitas? La pregunta claramente la pilló desprevenida. Ella lo miró durante un largo momento, algo trabajando detrás de sus ojos. Lo que necesito no importa. Mi tribu necesita un defensor. Eso es lo que soy. Eso es lo que haces. No es lo que eres. No sabes lo que soy. Entonces dime. Royce dio un paso más cerca, atraído por el mismo tirón que había ido creciendo desde que la vio por primera vez. Nos esperan 2 días de viaje. Tienes tiempo de sobra para explicar por qué ser fuerte significa estar solo. Las manos de Naima se cerraron en puños a los lados. Esa respuesta automática ante la incomodidad. Ese instinto de luchar en vez de sentir. Pero luego, lentamente, deliberadamente, los abrió. Royce observó el gesto, lo reconoció como el enorme acto de valentía que era. Cuando tenía 16 años, dijo en voz baja, era más pequeño que los chicos de mi edad. Más débil. Nunca me dejan olvidarlo. Así que me entrené. Me esforcé hasta que los músculos me ardían, las manos sangraban y podía aguantar más que cualquiera de ellos. Me hice fuerte porque tenía que hacerlo, no porque quisiera. Y entonces me convertí en el más fuerte. Y de repente todos querían que usara esa fuerza para ellos. Protégelos. Luchar por ellos. Ser su muro contra todo lo que les asustaba. Su voz tenía una vieja amargura. Nadie me preguntó si estaba cansado, si quería algo diferente. Solo necesitaban que fuera fuerte. Así que eso es en lo que me convertí. Eso es en lo que te convertiste para ellos. Corrigió Royce con suavidad. ¿Pero quién eres tú cuando nadie te mira? ¿Cuando no tienes que ser el muro de nadie? Apartó la mirada hacia la cresta donde continuaba su camino. Ya no lo sé. Quizá nunca lo supe. La entrada le costó. Royce podía verlo en la tensión de sus hombros. La forma en que se comportaba como si esperara un castigo por su debilidad. Quería decirle que la vulnerabilidad no era debilidad. Que bajar muros requería más fuerza que mantenerlos en pie. Pero había aprendido que hay verdades que la gente tiene que descubrir por sí misma. En cambio, dijo, entonces quizá este viaje sea una oportunidad para descubrirlo. Volvió a mirarle a los ojos y algo en su expresión cambió. No se ablandó exactamente, sino se abrió como una puerta que se abre tras años de estar cerrada con barras. ¿Eso fue lo que hiciste después de que tu madre muriera después de tu hermana? ¿Descubriste quién eras cuando dejaste de ser la persona que el duelo te había convertido? La pregunta impactó con sorprendente precisión. Roy sintió como sus propias paredes temblaban. Sintió amenazada la distancia cuidadosa que mantenía por su percepción. Todavía estoy averiguándolo. Al menos eres honesto al respecto. Parece lo mínimo que puedo hacer cuando eres sincero conmigo. Estaban allí en el valle oculto, los caballos bebiendo tranquilamente detrás de ellos, el manantial burbujeando su interminable canción en piedra. El momento se alargó, cargado de posibilidad y riesgo a partes iguales. Deberíamos seguir adelante, dijo finalmente Naima. Pero no se movió. Deberíamos, estuvo de acuerdo Royce. Tampoco se mueve, Royce. Su nombre en su boca sonaba diferente al que decían los demás. Más áspero, más real. Sí. Si esto sale mal, si el asentamiento nos rechaza, si mi tribu se niega a aceptarme de nuevo, si esos niños, ella dejó, empezaron de nuevo. Necesito que sepas que yo elegí esto. No porque tuviera que hacerlo. Porque yo quería. ¿Por qué? Ella sostuvo su mirada firme. Porque por primera vez en años, alguien me miró y no vio ningún arma.
Viste a una persona cansada de luchar sola. Y quería saber qué pasa si dejo de luchar aunque sea un rato. Roy sintió que algo cambiaba en su pecho. Algo que había estado cerrado durante los 2 años desde que enterró a su madre soltándose de repente. Ya no tienes que luchar solo. Al menos no en estos próximos días. ¿Es una promesa? Eso es un hecho. La sonrisa que le dedicó fue pequeña e insegura, pero transformó su rostro de una manera que le cortó la respiración. La había considerado hermosa por su fuerza, intimidante por su poder. Pero esta vulnerabilidad envuelto en valentía. Esta mujer elige confiar a pesar de todas las razones para no hacerlo. Esto era algo más allá de la belleza. Esto era conexión. Vamos, dijo, rompiendo el momento mientras se dirigía hacia los caballos. Si vamos a salvar a esos niños, tenemos que llegar al paso de la cresta antes del anochecer. El camino se vuelve peligroso después de que oscurece. Mientras montaban y cabalgaban hacia el extremo lejano del valle, Roy se dio cuenta de que había dejado de pensar en el viaje como una misión y empezó a verlo como algo completamente distinto. Una oportunidad, una apertura, la posibilidad de que quizá, solo quizá, hubiera encontrado a alguien que entendiera lo que significaba cargar con un peso demasiado pesado para nombrar y que estuviera dispuesto a compartir ese peso durante un tiempo. Alguien que podría permitirle compartir la suya a cambio. El pasaje de la cresta se alzaba delante, oscuro, estrecho e incierto. Pero por primera vez desde la muerte de su madre, Roy sintió algo más que el dolor y el propósito impulsándole hacia adelante. Sentía esperanza. El paso de la cresta era peor de lo que Roy se había imaginado. No peligroso en forma de deslizamientos de rocas o depredadores, sino peligroso en cuanto al agotamiento, senderos estrechos que requerían atención constante, subidas empinadas que ponían a prueba la resistencia del caballo y aire fino que hacía que cada respiración resultara insuficiente. Llevaban escalando 6 horas cuando el caballo de Naima tropezó. El animal se sostuvo a sí mismo, pero la pérdida momentánea del terreno en el camino rocoso hizo que las piedras cayeran pendiente abajo. Naímana desmontó de inmediato, pasando las manos por la pata delantera del caballo con intensidad concentrada. Forzado, dijo, con la mandíbula tensa. Todavía no es grave, pero lo será si hoy la presionamos más. Royce miró la posición del sol, calculando el tiempo y la distancia. Estamos a mitad del pasadizo. No podemos acampar aquí. Sin agua, sin refugio, demasiado expuesto. Lo sé, se enderezó, la frustración evidente en cada línea de su cuerpo. Pero no la voy a __, para que cumpla una fecha límite. No estaba sugiriendo que debíamos hacerlo, desmontó, evaluando sus opciones. Doblamos a mi caballo para el resto del trayecto. Lleva el tuyo sin cargas. Será más lento. Añade quizá 3 horas, pero llegaremos al lado lejano antes de que oscurezca. Naímana miró a su caballo, luego a él, y Roy la vio procesando la logística y las implicaciones. 2 personas, un caballo, horas de cabalgata con cuerpos apretados, la necesidad práctica luchando con la conciencia que se había ido construyendo entre ellos desde el valle. A menos que tengas una idea mejor, añadió en voz baja. No. Reunió la reserva de su caballo, redistribuyendo las mochilas para aligerar la carga de los animales. ¿Tu caballo es lo bastante fuerte para llevarnos a los 2? Ha llevado peso más pesado en cosas peores. Royce aseguró cuidadosamente los botiquins. La cuestión es si te sientes cómodo con ello. Le miró directamente a los ojos. He hecho cosas más difíciles que compartir silla de montar. Pero cuando ella montó detrás de él minutos después, rodeando su cintura con los brazos para mantener el equilibrio. Royce sintió su tensión en cada punto de contacto. Se sostuvo con cuidado, intentando minimizar el contacto, intentando mantener algún límite entre ellos. Duró quizá 10 minutos antes de que el terreno la obligara a acercarse. La obligó a confiar en su equilibrio, la obligó a pegarse a su espalda mientras navegaban por curvas estrechas y pendientes pronunciadas. Te vas a romper una costilla manteniéndote tan rígido, dijo Royce por encima del hombro. Estoy bien. Estás rígido como el acero. Si el caballo se mueve de repente, nos lanzarás a los 2. Sintió que ella empezaba a discutir. Cortalo. Naímana, no voy a interpretar nada que no exista. Puedes relajarte. Poco a poco, sintió como ella se relajaba.
Sus brazos se acomodaron más naturalmente alrededor de él. Su cuerpo se curvaba contra su espalda, encontrando el ritmo del movimiento del caballo en lugar de resistirse. Y a pesar de sus palabras sobre no darle importancia, Royce era muy consciente de cada respiración que ella tomaba, de cada pequeño ajuste, del calor de ella extendiéndose por su camisa. «¿Puedo preguntarte algo?» Su voz se acercaba a su oído, enviando la conciencia por su columna. «Claro. ¿Por qué no te has instalado en algún sitio? ¿Construiste algo permanente? Te mueves como un hombre que lleva mucho tiempo huyendo». La observación se acercó mucho. «Quizás sí lo he sido». «¿De qué?» Guardó silencio durante un largo momento, guiando al caballo por una sección especialmente estrecha antes de responder. «De quedarme quieto el tiempo suficiente para sentir todo lo que perdí». Moverse tenía un propósito. Trae suministros aquí, medicinas allá, ayuda donde sea necesario. Quedarse quieto solo significaba recordar. Y ahora empiezo a pensar que quizá hay cosas por las que merece la pena quedarse quieto. Sintió cómo se le cortaba la respiración, sintió cómo sus brazos se apretaban un poco a su alrededor. «Roy», preguntaste, dijo, manteniendo un tono ligero a pesar del peso de lo que no decía directamente. «Te toca. ¿Por qué viniste realmente conmigo?» «La verdad esta vez. No es la excusa de asegurarme de cumplir mi palabra». Guardó tanto silencio que pensó que no respondería. Cuando finalmente habló, su voz apenas se oía por encima del viento. «Porque estaba cansado de ser fuerte solo. Porque cuando me mirabas, me sentía visto en vez de usado. Porque por primera vez en años, quería algo para mí en vez de simplemente hacer lo que otros necesitaban». «¿Y qué quieres?» «Aún no lo sé». Su frente descansó brevemente contra su omóplato. Un gesto de confianza tan simple y profundo que le dolía el pecho. «Pero creo que quiero averiguarlo». Cabalgaron en silencio después de eso, pero no fue incómodo. Era el tipo de silencio que surge de la comprensión de dos personas que habían pasado tanto tiempo cargando con un peso solos que compartirlo se sentía como alivio. El pasaje se abría hacia una pendiente descendente justo cuando el sol comenzaba a descender. Un valle se extendía bajo ellos, no oculto y frondoso como el oasis de la mañana, sino duro y real, con un arroyo que atravesaba la hierba arbustiva y árboles dispersos que proporcionaban poca sombra. «Acampamos allí», dijo Naima, señalando un grupo de rocas cerca del agua, protegido del viento, cerca del agua, con buena visibilidad. Montaron el campamento de forma eficiente. Años de viajes en solitario les hacían competentes en las tareas necesarias. Pero había una nueva conciencia en cómo se movían el uno alrededor del otro. Naimana le entregó cosas antes de que él preguntara. Royce anticipando donde necesitaría espacio. Ambos cuidan de no dejar que la intimidad anterior de la equitación compartida se traduzca en su posición. Al caer la oscuridad y sentarse en lados opuestos del fuego, Naima rompió el silencio. «Mañana llegamos al asentamiento. Si salimos al amanecer por la tarde, entonces la pregunta tenía más peso que sus palabras». Royce la miró a los ojos a través de las llamas. «Luego veremos si hemos llegado a tiempo. Vemos si la medicina funciona. Vemos si aceptan ayuda de una mujer apache. Y si no lo hacen, entonces son unos tontos. Y aún así ayudamos». Ella sonrió ante eso. Pequeña y cansada, pero genuina. «Lo haces sonar sencillo. Es sencillo. Lo correcto no siempre es fácil, pero siempre es sencillo». Tocó el fuego con un palo, haciendo que chispas se elevaran. «Mi madre solía decir que la complejidad es solo una excusa para no hacer lo que sabes que deberías hacer». «Tu madre era sabia». «Lo era, y le habrías gustado». Las cejas de Naima se alzaron. «¿Por qué?» «Porque eres exactamente el tipo de fuerte en quien ella creía. De esos que saben cuándo luchar y cuándo curar». Levantó la vista del fuego, atrapó su mirada y la sostuvo. «De esos que requieren más valor del que la mayoría de la gente entiende». Ella le miró durante un largo momento, algo en su expresión que él no lograba descifrar. Luego se levantó de golpe y se dirigió a su saco de dormir. «Deberíamos dormir. Mañana es un día largo». Pero mientras Royce se tumbaba en su propio lado del fuego, escuchando el arroyo y los sonidos de la noche, oyó su voz flotar en la oscuridad. «¿Gracias por qué?»
por hacerme sentir que quizás soy más que lo que puedo luchar. Quería decirle que ella era mucho más. Quería enumerar todas las formas en que le había sorprendido, impresionado y movido en los últimos 2 días. En cambio, dijo simplemente, no tienes que darme las gracias por ver lo que ya hay ahí. El silencio se instaló en el campamento. Pero estaba cargada de posibilidad con la sensación de que, fuera lo que encontraran en el asentamiento mañana, lo que pasara después de que terminara este viaje, algo entre ellos había cambiado a un territorio que ninguno podía mapear aún. Algo que se sentía peligrosamente cerca de la esperanza, algo que se sentía aún más peligrosamente cerca del tipo de conexión que lo cambiaba todo. El acuerdo no era lo que Naima esperaba. Se había imaginado algo tosco y temporal, estructuras de lienzo y rostros desesperados. En cambio, entraron en un conjunto de edificios permanentes dispuestos alrededor de una plaza central, pequeña, aislada, pero establecida. La gente se movía entre estructuras con la eficiencia de la rutina hasta que localizaban a los jinetes. Entonces todo se detuvo. Roy sintió que Naima se tensaba detrás de él en el caballo. «Tranquilo», murmuró. «Déjame hablar primero». Un hombre salió del edificio más grande, con el rostro curtido y sospechoso. Detrás de él. Otros se reunieron, quizá 30 personas en total, observando con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la hostilidad. La ropa apache de Naima la hacía imposible de confundir con cualquier otra cosa. «Royce Barrett», dijo el hombre, y el reconocimiento despejó parte de la sospecha. «No estaba seguro de que lo lograras». Con ayuda, Royce desmontó. Se giró para ayudar a Naima a bajar, aunque claramente no lo necesitaba. «Esta es Naima. Me guió por pasajes que nos ahorraron 2 días. Sin ella, no habría llegado a tiempo». Los ojos del hombre se movieron de Royce a Naima y de nuevo. «¿Apache?» «Sí», respondió Naama con claridad, sosteniendo su mirada sin pestañear. «Apache, y si tus hijos están enfermos con la fiebre que describió Royce, no les importa quien traiga la medicina que los salva». Una mujer se abrió paso entre la multitud, con el rostro marcado por el agotamiento y el miedo. «Mi hija está ardiendo. Mi hijo dejó de comer ayer. No me importa si la ayuda viene de un apache o del propio diablo. Solo quiero que mis hijos vivan». La tensión cambió. El hombre que había hablado primero, claramente algún tipo de líder, miraba entre la madre desesperada y la postura inquebrantable de Naima. «La medicina es lo que necesitamos, pero no necesitamos problemas». «Entonces no lo crees», dijo Royce en voz baja. Un filo entraba en su voz. «Estamos aquí para ayudarte. Es todo. Enséñanos a los enfermos». Los condujeron a un edificio que había sido convertido en una enfermería improvisada. 6 niños yacían en camas que iban desde quizá los 4 años hasta la adolescencia temprana. El olor llegó a Naimana de inmediato. Fiebre, sudor, enfermedad, miedo. Ya lo había olido antes en su propio campamento. Reconoció la cualidad particular de una enfermedad que podía volverse mortal sin intervención. Roy se movía rápidamente entre los niños, comprobando los pulsos y la temperatura de la piel, mirando a los ojos y escuchando la respiración. Naima le observaba trabajar, veía la competencia ensayada, la forma suave en que hablaba con niños asustados y padres agotados. «Es la fiebre», pensé, dijo finalmente, mirando a Naima. «Tenemos que preparar la medicina. Mételo antes del anochecer. Están más avanzados de lo que esperaba. Dime qué necesitas». Trabajaban codo con codo. Royce mezcló sus medicinas con agua hervida. Naimana sujetando a los niños cuando se agitaban, ayudando a padres reacios a entender las dosis y el momento. Sentía miradas sobre ella constantemente. La gente del asentamiento viendo a esta mujer apache tocar a sus hijos, ayudando a sus familias a trabajar junto a Royce con una facilidad que hablaba de práctica. Una madre, la mujer desesperada de antes, se acercó a Naima mientras Royce estaba al otro lado de la habitación. «¿Por qué nos ayudas?» Naimana levantó la vista del niño que estaba enfriando con paños húmedos. «Porque necesitan ayuda. ¿Hace falta que haya otra razón? Tu gente y nuestra gente, no somos exactamente amigos». «No», estuvo de acuerdo Naima. «No lo somos. Pero tus hijos no son tu gente ni mi gente. Son solo niños. Y he visto a niños arder de fiebre antes.
Sé lo que cuesta. Reanudó el proceso de enfriamiento, sus grandes manos sorprendentemente suaves. Sé lo que cuesta ver morir a alguien cuando no pudiste salvarlo. La expresión de la madre se suavizó un poco. Has perdido a alguien. Todos hemos perdido a alguien. La voz de Naima se mantuvo firme, pero algo en ella hizo que la mujer extendiera la mano, tocándole brevemente el brazo en señal de comprensión muda. Al atardecer, Royce apartó a Naima. Hay un problema. La medicina no está funcionando. La medicina funcionará, pero lleva tiempo. Necesitan vigilancia durante la noche. Temperaturas comprobadas, dosis ajustadas, líquidos mantenidos. Se pasó una mano por el pelo, frustrado. Puedo con 3, quizá 4 niños, pero 6 con sus condiciones tan avanzadas. Necesito ayuda. Ayuda experta. Puedo ayudarte. Sé que puedes. Pero señaló hacia el asentamiento, la gente los observaba con cansancio continuo. Aceptan tu presencia porque yo respondí por ti. Confiarte la vida de sus hijos durante la noche es diferente. Naima sintió que una vieja ira resurgió. La frustración familiar de ser juzgada por quien era en vez de por lo que podía hacer. Pero entonces recordó lo que Royce le había contado sobre la fuerza. La verdadera fortaleza no era obligar a la gente a aceptarla. La verdadera fuerza era demostrar su valía a través de la acción, no de la intimidación. Entonces demostraré que se puede confiar en mí, dijo simplemente. Se volvió hacia la enfermería, se acercó al líder del asentamiento que les había desafiado al principio. Tu gente no confía en mí. Entiendo por qué, pero esos niños necesitan ayuda durante la noche que un solo hombre no puede ofrecer solo. Así que, esto es lo que propongo. Tú o cualquiera que elijas se quedan en esta habitación con nosotros. Observa todo lo que hago. Cuestiona cada acción. En el momento en que pienses que soy una amenaza para estos niños, me detén, pero déjame ayudarles a salvarlos. El hombre la estudió durante un largo momento. ¿Por qué? ¿Por qué te importan nuestros hijos? Porque preocuparse por los niños no debería requerir una razón más allá de que sean niños. Ella le devolvió la mirada con firmeza. Porque tu miedo hacia mí no cambia lo que es correcto. Y porque si yo estuviera en tu lugar, querría a alguien lo bastante fuerte para ayudarme, sin importar de dónde viniera. Lo bastante fuerte. La boca del hombre se curvó ligeramente. Desde luego, la fuerza no es solo luchar. Me enseñó eso mi abuela. Naímana señaló a los niños enfermos. Déjame mostrarte cómo es la fuerza real. El hombre miró a Royce, que asintió. Finalmente, suspiró. Me quedo. Yo miraré. Pero la primera señal de que no llegará, interrumpió Naima. Te doy mi palabra. Durante la larga noche, Naima trabajó junto a Royce con un enfoque que excluía todo excepto las necesidades de los niños. Aprendió a leer las señales sutiles que él buscaba, la calidad de la respiración, la humedad de la piel, la respuesta de los ojos. Cuando un niño empezó a convulsionar por fiebre alta, fue ella quien lo sostuvo firme mientras Royce administraba medidas de emergencia. Su fuerza no solía dañar, sino prevenir el daño. El líder del asentamiento, un hombre llamado Thomas, lo observaba todo. Observó cómo las grandes manos de Naima podían ser delicadas con niños frágiles. Observó cómo anticipaba las necesidades de Royce. Cómo se comunicaban en taquigrafía construida a partir de 2 días aprendiendo los métodos del otro. Observó cómo cantaba en bajito en apache para una chica llorando. La melodía suave y sorprendentemente dulce. A medianoche, 2 de los niños mostraban una clara mejoría. Antes del amanecer, 4 dormían de forma natural en lugar de dar vueltas de fiebre. Los 2 últimos, los más jóvenes y los más enfermos, seguían siendo críticos pero estables. Royce se sentó pesadamente en una silla, el cansancio reflejado en su rostro. Quizá hubiéramos llegado a tiempo. ¿Podría? Preguntó Thomas. A estos 2, Royce señaló a los niños más pequeños. Las próximas 12 horas lo dirán. Si la fiebre baja antes del mediodía, sobrevivirán. Si no lo hace, no terminó. Naímana estaba junto a la ventana, observando cómo el amanecer pintaba el cielo de tonos ámbar y rosa. Sintió que Royce se acercaba a su lado. Sentía su presencia como un calor. Tenías razón, dijo Thomas desde detrás de ellos.
Ambos se giraron. El líder del asentamiento parecía cansado pero honesto sobre la fuerza, sobre lo que importa. Me equivoqué al juzgarte por quiénes son tus pueblos en vez de por quién eres. Estabas protegiendo a los tuyos. Naímana dijo, lo entiendo. Yo hago lo mismo. Quizá ese sea el problema, respondió Thomas en voz baja. Todos estamos tan ocupados protegiendo a los nuestros que olvidamos que solo somos personas intentando sobrevivir. Mientras la luz de la mañana llenaba la enfermería. La hija más pequeña, una chica de unos 5 años, abrió los ojos claramente por primera vez en días. Su madre sollozó aliviada. En menos de una hora, el último niño crítico también mostró signos de que la fiebre estaba bajando. Lo habían conseguido. Contra el tiempo, la distancia y las probabilidades, habían salvado a 6 niños que de otro modo habrían muerto. Royce encontró a Naímana fuera más tarde, observando cómo el asentamiento despertaba a un nuevo día. Fuiste extraordinaria ahí dentro. Simplemente hice lo que tenía que hacer. Eso es lo que lo hace extraordinario. Él estaba a su lado, cerca pero sin tocar. Les demostraste que la fuerza no es intimidación. Se trata de estar presente cuando importa y hacer el trabajo duro que salva vidas. Se giró para mirarle y la luz de la mañana le atrapó los ojos, volviéndolos cálidos de ámbar. Eso lo aprendí viéndote. Nunca intentaste demostrar que eras lo suficientemente fuerte para igualarme físicamente. Acabas de demostrar que eras lo bastante fuerte para estar a mi lado de todos modos. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de todo lo que habían descubierto los últimos 3 días sobre la fuerza, la confianza, lo que significaba ver realmente a otra persona. Naímana, empezó Royce. Pero antes de que pudiera terminar, Thomas se acercó. Los niños están estables. Ambos sois libres de descansar o de iros si necesitáis volver a vuestra tribu. El recordatorio llegó como agua fría. La tribu, el anciano, la decisión que había tomado y que tenía consecuencias esperándola en el cañón. Y la misión de Royce estaba cumplida. Los niños fueron salvados. Su propósito cumplido, lo que significaba que este viaje que lo había cambiado todo había terminado. A menos que hayan elegido algo diferente. Salieron del asentamiento al mediodía con la gratitud de 30 personas que habían aprendido que el prejuicio era un lujo que los niños enfermos no podían permitirse. El viaje de vuelta fue más silencioso que el que había habido antes. No incómodo, pero esperaba consciente de que cada milla les acercaba a decisiones que ninguno quería afrontar. Naímana volvió a montar su propio caballo. La pierna del animal se recuperó lo suficiente para viajar ligeramente, y la distancia entre ellos se sentía tanto necesaria como insoportable. «Volverás con tu tribu», dijo finalmente Royce, rompiendo el silencio mientras se detenían a dar agua a los caballos cerca del valle oculto donde habían acampado antes. «Tengo que. Cana y mi abuela necesitan cuidados continuos. El mayor necesita saber que cumplí mi palabra». Ella desmontó, sin mirarle, y tú seguirás moviéndote, llevando la medicina donde sea necesaria, ayudando en lo que puedas. Ese era el plan. Royce bajó de la silla, se acercó a ella, sin tocarla, pero lo suficiente como para que el espacio entre ellos se sintiera cargado. Estoy cansado de huir. Naímana, cansada de mudarme para no tener que sentir lo que he perdido. Estos últimos días contigo, sentí algo que creía muerto con mi madre. Un propósito que no sea solo distracción. Una conexión que no es solo una obligación. Se giró para mirarle y él vio el conflicto en sus ojos. Quiero guerra con deber. Esperanza luchando contra el miedo. ¿Qué dices? Digo que quizá ya es hora de dejar de correr, encontrar un sitio donde quedarme quieto un rato. Respiró hondo, calmándose. Cerca de tu cañón, quizá lo suficientemente cerca como para ayudar cuando sea necesario. Lo suficientemente lejos para respetar los límites. Hay otros asentamientos en este territorio que necesitan suministros, necesitan medicinas. Necesito a alguien que sepa moverse por tierras duras. Te quedarías en esta región si quisieras. Si pensabas que había parado, vuelve a empezar de forma más honesta. Te he visto ser fuerte para los demás durante días. Déjame ser lo bastante fuerte para estar a tu lado. No para protegerte. No necesitas eso, sino compartir el peso cuando se vuelva demasiado pesado para llevarlo solo.
Naima sintió que algo se agrietaba en su pecho. Sintió como los muros que había construido durante años empezaban a desmoronarse de una forma que era aterradora y liberadora a partes iguales. He pasado toda mi vida demostrando que ningún hombre era lo suficientemente fuerte para mí. Construí esa identidad, esa reputación. ¿Qué pasa si lo dejo pasar? No tienes que dejarlo ir. Solo tienes que añadir algo. Royce se acercó. Lo suficientemente cerca ahora como para ver la esperanza y el miedo reflejados en su expresión. Podía ver que él estaba tan vulnerable en ese momento como ella. Sigue siendo la persona más fuerte que he conocido. Pero quizá ya no tengas que ser fuerte solo. Quizá así sea la verdadera fuerza. Saber cuándo dejar entrar a alguien. ¿Y qué ganas tú con esto? Su voz salió ronca. ¿Por qué renunciar a moverte libremente para estar cerca de alguien que se siente más cómodo luchando que con otra cosa? Porque cuando te miro, no veo a alguien que se sienta cómodo peleando. Veo a alguien que aprendió a luchar porque eso es lo que exige la supervivencia. Veo a alguien que quiere permiso para ser algo más que un muro. Él extendió la mano despacio, dándole todas las oportunidades para apartarse y tomó su mano. Sus dedos parecían pequeños contra los de ella, pero su agarre era firme. Veo a alguien por quien merece la pena quedarse quieto, con quien vale la pena construir algo si ella me acepta. Naima miró sus manos entrelazadas, sus dedos cicatrizados y callosos enredados alrededor de los suyos. Pensó en su abuela, que le enseñó que la verdadera fuerza es saber cuándo luchar y cuándo sanar. Pensó en los últimos 3 días, en trabajar junto a Royce para salvar niños, en sentirse vista en vez de usada, en descubrir que la vulnerabilidad podía ser poder en lugar de debilidad. Le dije a mi tribu que me aseguraría de que cumplierais vuestra palabra de no revelar nunca nuestra ubicación, dijo en voz baja. Me dije a mí mismo que esa era la razón por la que venía contigo. ¿Cuál fue la verdadera razón? Quería descubrir quién era cuando no era el arma de todos. Quería ver si quizá, bajo toda esta fuerza que construí para sobrevivir, había alguien que simplemente pudiera ser. Ella levantó la vista, se encontró con sus ojos. Me mostraste que esa persona existe, que no es más débil que la guerrera que todos necesitan, solo diferente. Y no quiero volver a ser solo un arma. No quiero pasar el resto de mi vida sola, demostrando que no necesito a nadie, le apretó la mano. Pero tampoco puedo abandonar a mi tribu. Necesitan protección. Necesitan a alguien que pueda protegerles sin destruirse en el proceso, interrumpió Royce con suavidad. Alguien que sabe que cuidarse a sí misma no es egoísmo, que aceptar ayuda no es debilidad. ¿Eso es lo que serías? ¿Ayuda? Sería lo que necesites que sea. Pareja, amigo, alguien que entienda que amar a alguien fuerte no significa intentar hacerlo débil. Significa ser lo suficientemente fuerte para estar a su lado. La palabra quedó suspendida entre ellos. Amorosa. Ninguno lo había dicho directamente antes, pero ahí estaba. Simple, verdadero y aterrador. No sé cómo hacer esto, admitió Naima. Cómo ser la pareja de alguien. Cómo hacer que alguien me vea como algo más que una fuerza. Yo tampoco, dijo Royce con sinceridad. Pero estoy dispuesto a averiguarlo si tú lo estás. Estudió su rostro, las cicatrices, la tristeza que aún vivía en sus ojos, la firmeza que nunca flaqueó, incluso cuando la enfrentaba en sus momentos más intimidantes. Pensó en lo que él había dicho días atrás, sobre que su madre creía que la complejidad era solo una excusa para no hacer lo que sabías que debías. Esto era simple, realmente aterrador, incierto, arriesgado, pero sencillo. Ella quería esto, le quería a él, quería la posibilidad de ser más que lo que todos los demás necesitaban que fuera. Vale, dijo, la palabra saliendo más fuerte de lo que sentía. Vale, quédate cerca del cañón. Ayudas a los asentamientos de esta región. Protejo a mi tribu y aprendo a dejar de usar la fuerza como armadura, respiró temblorosa, y descubrimos lo que significa ser fuerte juntos en vez de fuertes solos. Juntos, repitió Royce, y la sonrisa que cruzó su rostro fue como el amanecer tras una larga noche oscura. La atrajo más cerca y ella se lo permitió. Se dejó abrazar por alguien cuya fuerza no era dominar, sino apoyar. Cuando la besó, fue suave, feroz y lleno de promesas. De esos que decían que esto no era un final, sino un comienzo. Cuando por fin se separaron, Naima se rió.
Un sonido que no recordaba haber hecho en años. Mi tribu va a pensar que he perdido la cabeza. Quizá tú sí. Quizá los dos lo hayamos hecho. Royce sonrió. Pero prefiero estar loco contigo que estar cuerdo y solo. Cabalgaron juntos de vuelta al cañón mientras el sol pintaba el cielo con tonos ámbar y dorado. Cuando llegaron al campamento tribal, el anciano los recibió con sospecha que se suavizó en sorpresa al ver cómo se comportaba Naima. Aún fuerte, aún capaz, pero con algo nuevo en su expresión, algo que parecía paz. «¿Los niños?», preguntó el mayor, «¿salvaron a todos?». Naimana desmontó, ayudó a Royce con las mochilas y he decidido que Royce se quedará en esta región. Ayudará a los asentamientos, traerá medicinas, comerciará con nosotros con justicia cuando necesitemos suministros. ¿Confías en él? Naimana miró a Royce, que esperó en silencio, dejándola manejar su tribu a su manera. Confío más en él que en eso. Le elegí como pareja, como aliado, como alguien que me mostró que ser fuerte no significa estar solo. El mayor los observó a ambos durante un largo momento. Finalmente, asintió. Tu abuela lo aprobaría. Siempre decía que encontrarías tu equilibrio cuando conocieras a alguien que pudiera igualar tu fuerza sin intentar romperla. Mientras el sol se ponía sobre el cañón, ahora estaba junto a Royce, con su mano en la suya, y se dio cuenta de que el título que llevaba años llevando, la mujer para la que ningún hombre era lo suficientemente fuerte, no estaba equivocado. Simplemente estaba incompleto. Necesitaba a alguien lo bastante fuerte para no competir con su fuerza, sino para complementarla. Alguien que veía su poder y lo igualaba con su propio tipo de valor. El valor de ser vulnerable, de quedarse en vez de huir, de construir en vez de sobrevivir. Había pasado años diciendo que ningún hombre era lo suficientemente fuerte para ella. Había tenido razón hasta que conoció al que sí lo estaba. Si te ha gustado esta historia, haz clic en el vídeo en tu pantalla ahora para ver otro relato inolvidable donde el coraje y el destino chocan de formas inesperadas. No olvides suscribirte y plantéate dejar un super chat para ayudarnos a traerte más historias como esta. Tu apoyo lo es todo.